Efectivamente, cuando lo he vuelto a ver ahora a nivel de noticias en prensa, que otra vez ha vuelto a resurgir, que en Japón esta bacteria, bueno, había una serie de infecciones que a lo mejor anualmente eran 300 y ahora en 3 meses han sido como 400, una barbaridad, es cuando otra vez me ha vuelto otra vez el cuerpo a ponerme con los pelos de punta, porque esa bacteria, esa variante fue la que tuve yo. Mi bacteria fue el Streptococcus pyogenes, pero esa bacteria la tenemos toda nuestra microbiota, como a las células cancerígenas. Lo que pasa es que la variante de Facitis necrosante es esta variante que es tan agresiva, que se le conoce como bacteria come carne. Lo que va haciendo es eso, va contaminando la sangre y lo que va haciendo, la parte que la va contaminando, la va quedando totalmente encangrenada y inservible. En mi caso empezó por todas las piernas. Yo estoy amputado de las dos piernas, gracias a Dios, ganando la vida, ganando la batalla de la bacteria. Pero una de las piernas la tengo amputada por encima de la rodilla y otra por debajo de la rodilla. La que tengo por encima de la rodilla, realmente la bacteria se llevó muchísima parte y tuvieron que reconstruirme. Pero es una bacteria que es muy sibilina, que los primeros síntomas que te dan son síntomas de mal cuerpo, de malestar, no da señales de ningún tipo, no te da una fiebre gorda, a mí no me salió ningún tipo de moratón, simplemente al ir día tras día, tras día, tras día al hospital, fue cuando al cuarto día, fue cuando me ingresaron y empezaron a decir, vamos a ver lo que hay dentro, porque es que no sabemos por qué está dejando de funcionar el hígado, los riñones, y por qué no. Se produjo una sepsis que lo tuvieron que controlar, entonces lo que tuvieron que hacer es rajarme como un cuerpo de anatomía de una facultad y empezar a ver día tras día, tras día, a ver de dónde venía y qué bacteria era la que me estaba haciendo eso. Después de 13 días y sacaron el cultivo, dieron el nombre de esta bacteria, que no se me olvidará jamás en la vida. Lógicamente yo estaba muy sedado, muy dormido, pero sí es verdad que es para tenerle un poco de respeto. El factor que nos salva de esta bacteria, el factor tiempo y la rapidez. Cuanto antes se detecte, antes se pone remedio a esta bacteria.